Una de las claves para ganarle a los mercados es aprovechar cuando las acciones que nos gustan pasan de moda, causando que sus múltiplos se vuelvan más razonables. Este es el caso de dos empresas donde hace menos de un año tocaban máximos históricos. Y hablamos de Celsius Holding y Ulta Beauty, empresas muy seguidas en el canal. Como siempre, analizaremos su último reporte de ganancias, gráfico y la guía para el siguiente trimestre. Y al final te brindaré los precios objetivos para ambas compañías. Así que no olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una compañía de bebidas energéticas que llegó para competir con las más fuertes del mercado, Celsius Holdings. La empresa pudo cumplir con las estimaciones de ventas y beneficios, reportando ingresos de 402 millones, un 23% más que el año anterior. Su CEO indicó que Celsius reportó uno de sus mejores resultados financieros del segundo trimestre, con récords en ingresos, ganancias brutas y margen bruto, y creen que están bien posicionados para captar una participación incremental en las categorías en dólares. Su EPS fue de 28 centavos por acción. La empresa anunció un crecimiento en las ventas del segmento internacional del 30% hasta los 19.6 millones. En el segmento local de los Estados Unidos crecieron hasta el 23%, hasta los 382 millones. El margen operativo subió 382 puntos, hasta el 52%. Esto como resultado de la optimización del flete y los menores costos de los materiales. Celsius reportó una participación del mercado de bebidas energéticas del 11.4% en el periodo de las últimas 4 semanas, que finalizó el 14 de julio. Ahora pasemos con lo que no les gustó al mercado y lo que causó su caída, y fue la desaceleración del crecimiento de las ganancias por segundo trimestre consecutivo, al igual que el crecimiento de las ventas en los últimos 4 trimestres. Celsius tenía el mercado acostumbrado a un crecimiento muy fuerte, pero a medida que la demanda se va consolidando, las comparaciones año tras año se vuelven más difíciles. Ahora el mercado se anticipa a que estas tendencias pueden seguir, lo que hace que los analistas ajusten sus estimaciones en los precios de las acciones. Veamos el análisis gráfico. En lo que va del año, las acciones de Celsius llevan una caída del 43%. En el gráfico, Celsius viene de un descenso muy fuerte. Podríamos esperar que el precio se estabilice para crear una posición. Sin embargo, a este precio no la veo mal. Pero si quieres esperar, podrías analizar tu entrada cerca de los 27,69. El MACD se encuentra tratando de hacer un cruce bajista y el RSI en terreno de sobreventa. En otras métricas, Celsius tiene un PER de 36,16, inferior al año anterior, y mantiene un forward PER de 30,82. El Enterprise Value sobre el EBIT es de 25,39, menor a los años anteriores. Los ingresos y los beneficios han estado creciendo. Celsius desde marzo del 2023 ha mantenido sin muchos cambios el número de acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a Celsius una calificación de compra con un precio objetivo de 62,57. Si queremos ver las acciones de Celsius subiendo en el siguiente reporte de ganancias, debe entregar EPS de 25 centavos por acción sobre ingresos de 413 millones. Recuerda tener ambos valores en cuenta. Sé que te está gustando este video, así que no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Link en la descripción. Pasemos con la siguiente compañía, un retail que no la está pasando nada bien y donde Warren Buffett acaba de iniciar una posición. Ulta Beauty. La empresa no pudo cumplir con las estimaciones de ventas y beneficios, presentando ingresos de 2.552 millones, un 1% más que el año anterior. Su CEO indicó que su desempeño en el segundo trimestre no cumplió con sus expectativas, impulsado principalmente por una disminución en las ventas en tiendas comparables. No obstante, este también indicó que se tiene plenamente identificada las causas de estas caídas y están tomando medidas para abordar las tendencias.
su EPS fue de 5,30 por acción. La empresa indicó que esta caída en los beneficios se debe principalmente a menores márgenes de mercadería. La compañía también abrió unas 17 tiendas nuevas. Una buena noticia para los inversores de Ulta Beauty es que la empresa durante el trimestre recompró 549.000 acciones ordinarias a un costo de 212 millones de dólares. Y aún quedan disponibles 1.600 millones de dólares en virtud del programa de recompra de acciones de 2.000 millones de dólares anunciado en marzo del 2024. Y ahora pasemos con la noticia negativa y que no le gustó al mercado, y fue el recorte en las previsiones de ventas para todo el año. Ahora la empresa espera un crecimiento igual al del año anterior o incluso de un 2% menos y unos EPS de 22,60 a 23,50 por acción. La compañía indica que esta perspectiva actualizada supone que sus acciones tardarán más tiempo en cambiar la trayectoria de los ingresos. En lo que va del año, las acciones de Ulta llevan una caída del 26%. En el gráfico, Ulta Beauty ha estado lateralizando, luego de una fuerte caída que sufrió en el mes de abril. El precio se ha estabilizado un poco. Si logra nuevamente acercarse a los 420, estaríamos hablando de una subida del 15%. Recordemos que esta caída en Ulta se debe a varios factores. Primero, como lo dijo su CEO, a un enfriamiento en la demanda de productos de belleza que los está atacando muy fuerte. Comparaciones de crecimiento retadoras, algo muy parecido a lo que vimos hace un momento con Celsius y que sucede con frecuencia con empresas de crecimiento. Los clientes retail están siendo más exigentes a la hora de gastar cada dólar, y esto lo hemos visto en presentaciones como la de Dollar General y Target, entre otros. Así que debes revisar este punto en tu análisis. El MACD está plano y el RSI en la parte media. Según Morningstar, Ulta tiene un fair value de unos 405 dólares por acción. En otras métricas, Ulta tiene un PER de 14,42, inferior a su media de 5 años, y mantiene un forward PER de 15,57. Los ingresos y los beneficios han estado creciendo. Ulta desde el 2015 viene reduciendo frecuentemente el número de acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a Ulta una calificación de compra con un precio objetivo de 467,82. Si queremos ver las acciones de Ulta subiendo en el siguiente reporte de ganancias, debe entregar EPS de 5,33 por acción sobre ingresos de 2.590 millones. Recuerda tener ambos valores en cuenta. Otra empresa que no la ha pasado muy bien luego de su reporte de ganancias es Intel. Entérate a qué se debe esta fuerte caída en el video que te dejo en la parte de arriba.